Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast Filosofía para Tontos, el peligro de pensar por cuenta propia. Hoy estoy con mi compañera Mariana Casas, mi otra compañera Gabriela y obviamente estoy yo, Iván Santiago. Hoy vamos a hablar de algo que muchos consideran un dogma y otros una mentira cómoda: la educación como motor del cambio social. Inspirados en las ideas de Marco Raúl Mejía y en la tradición de las pedagogías críticas latinoamericanas, el día de hoy nos preguntamos: ¿puede la educación transformar nuestras realidades o terminó domesticando nuestras resistencias? Nuestro invitado de hoy es John Freddy, docente universitario con una amplia trayectoria en la materia de filosofía. Profe, gracias por aceptar esta conversación y aviso desde ya, no venimos a repetir frases bonitas sobre la educación, venimos a cuestionarlas. Un saludo. Creo que realmente el fin primordial que tiene la educación es transformar mentes y sensibilidades. Y desde ese punto de vista, creo que la función que tiene la pedagogía está encaminada a renovar formas de comprender el mundo y a proponerle a las y los estudiantes desde sus más, digamos que básicos procesos de aprendizaje, una lectura del mundo, una comprensión de la sociedad y digamos que también esto tiene que ver con la posibilidad que tienen los estudiantes y las estudiantes de establecer unas relaciones, unas interactuaciones entre sus pares y a nivel, digamos, familiar que redunde en beneficios para su propia formación individual y para su propia comprensión de lo que es él y es ella en tanto que sujeto social y sujeto político. En otras palabras, a mi modo de ver, creo que las nuevas pedagogías están procurando estimular en las y los estudiantes este tipo de apertura. Profe, usted muy bien trató ya un tema y eso va en relación con lo primero que queríamos tratar y lo titulábamos así como el mito de la emancipación educativa, ¿cierto? Se nos hablaba de eso. Y aquí tenemos una cita de un libro: la educación crítica latinoamericana no es solo un método, es una concepción que busca dignificar lo humano excluido y segregado. Es una cita de Marco Raúl Mejía. ¿Usted qué opina de eso? Yo creería que tiene mucho de verdad este planteamiento porque si por algo se identifican las sociedades latinoamericanas haciendo una especie o estableciendo una comparación con las sociedades europeas y las sociedades del norte de nuestro continente, hay una forma de comprender la sociabilidad muy, pues digamos lo que, desde una perspectiva muy distinta. Lo digo porque en Latinoamérica, y yo me quiero fijar acá, y también pues en el Caribe, diría, hay una presencia cultural y tradicional de unas culturas ancestrales que se han mezclado igualmente con una presencia de unas culturas que pues algunos teóricos han denominado como culturas latino o latinas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia en buena medida esta forma de sociabilidad? Pues que los latinoamericanos somos más abiertos al diálogo, somos más cálidos, más sociables, y eso ya es un plus que permite en el campo de la educación generar procesos que redundan, digamos que en ese fortalecimiento de los mismos procesos de comunicación y de sociabilidad, pues de lo que yo he venido señalando en un inicio. En las sociedades estadounidenses, verbigracia, uno encuentra que realmente ese diálogo, esa comunicación que es tan fluida en nuestras sociedades latinoamericanas, no lo es. Sí, hay una, digamos, distancia, hay una desconfianza, hay, digamos que una formación
desde el punto de vista cultural y educativo, en donde simplemente el individuo está aprendiendo unos procesos, pero no se encuentra, digamos, que esa disposición y esa posibilidad de establecer una comunicación más fluida, incluso en el mismo, en la misma aula de clase. Entonces, las nuevas dinámicas pedagógicas que se han dado acá en Latinoamericano se han fortalecido muchísimo también a partir de, digamos, que de esa condición que tenemos nosotros, pues en tanto que latinoamericanos y en tanto que somos una mezcla de muchas culturas, indígenas, afro, y esto nos ha permitido pues realmente formarnos en un crisol, digamos, de muchas posibilidades de diálogo y de comprensión del mundo. Esto no es tan fácil encontrarlo en las sociedades europeas y las sociedades pues norteamericanas. Aquí incluyo pues también a Canadá, digamos que son más cerradas. ¿Usted cree que, por ejemplo, en esas sociedades que estás tocando, esa desconexión quizá con la conexión humana que pueden haber entre todos, permite el aprendizaje como fluido y este nuevo aprendizaje del que estamos hablando? ¿O cree que solamente se permite si hay conexión como emocional? Pues tú misma lo estás ya indicando, y es que realmente por esa misma formación cultural y social que han tenido estas otras sociedades, no es tan habitual que se dé ese tipo de trato y de comunicabilidad y digamos que de expresión de afectividades, cosa contraria que pasa realmente en nuestros ámbitos. Y esto es un potencial que hay que saber canalizar para poder lograr también procesos formativos en los niños, niñas y en los jóvenes pues que están en este proceso de formación tanto escolar como universitaria. Entonces, yo pensaría que eso ya define unas nuevas dinámicas y unas nuevas metodologías didácticas en nuestro quehacer docente. Pues yo estoy hablando acá en términos muy generales en Latinoamérica. De hecho, una de las cosas, y lo digo pues más ya desde la experiencia que he tenido con clases que he podido dar en universidades en España y con la visita igualmente de estudiantes que vienen pues en el caso mío he recibido estudiantes españoles, franceses, alemanes. He podido notar una cosa que es, digamos, que muy marcada, muy visible, y es que no son tan dados a la comunicación espontánea, ¿cierto? Cuando uno está en el aula de clase de una universidad europea, las chicas y los chicos son tímidos. No hay participación. La participación es muy escasa, uno casi que tiene que ponerlos contra la pared y preguntarles, y bueno, realmente lo digo en términos muy figurados, pero generar un espacio de confianza que para mí es tan esencial para poder, digamos, que se dé esa transferencia de conocimiento. Lo he podido hacer después de un proceso muy largo en donde realmente las y los estudiantes europeos pueden, digamos, darse cuenta que pueden confiar en el docente, ¿cierto? Y que no lo ven a uno solamente como una especie de erudito que tiene la tarea simplemente de transmitir y de, voy a utilizar una expresión un poco brusca, de vomitar una información, ¿cierto? Esto creo que dificulta esos procesos, en tanto que cuando llegan las chicas y los chicos de Europa acá a nuestras aulas universitarias latinoamericanas, ellos quedan completamente admirados, sorprendidos por la calidez, como tú bien lo decías ahora, en el trato no solamente de los alumnos y en la acogida que se da entre esos pares, entre los mismos pares, sino también entre los mismos docentes, ¿cierto? Entre los docentes y los alumnos. Entonces, eso les ha, digamos que, les ha hecho ver la diferencia que hay en cuanto a las metodologías y a las formas, digamos, de estar impartiendo un saber.
A ver, yo tengo una cosa, profe. Esta calidez, este trato como más humano con los estudiantes y con lo que nos relacionamos en la vida académica, ¿no genera también que se promueva esa pérdida de la rigurosidad? Esto ya es una tarea que debe asumir el docente. Y lo digo con conocimiento de causa porque en mis clases normalmente yo pues marco unas pautas, no me gusta ser el profesor policía, no tengo por qué exigirle a un estudiante que, que lea el texto para la clase que se va a ver, porque esto es una responsabilidad que debe ya estar, digamos que, implícita y activada y desarrollada en las y en los estudiantes, ¿cierto? En otras palabras, considero que las y los estudiantes son los que en última instancia se benefician, digamos, de ese conocimiento y de esa formación, y en esa medida, pues ellos mismos deben responder. No estoy de acuerdo con que uno asuma un papel coercitivo y mucho menos pues en un aprendizaje de humanidades. Ahora, yo también quisiera hacer una precisión y me gustaría pues, no he escuchado quizás acá la pregunta, pero creería que es válido también que nos preguntemos si lo que yo planteo se da de manera genérica, común o generalizada, pues, en nuestro ámbito universitario y en los ámbitos, digamos, ya escolares de primaria y secundaria. Bien, yo me atrevería a decir que hay todavía una resistencia por parte de algunos docentes llamémoslo de esta manera, de la vieja guardia, que se han quedado anclados en en unas formas didácticas demasiado, digamos, rígidas, apegadas, digamos, como a una tradición y a una facilidad que, echa a perder muchos procesos que son indispensables, procesos de formación. Pero estimo igualmente que las nuevas generaciones de docentes, de licenciados, que están en este momento ocupando las plazas en los colegios privados, en los colegios públicos, vienen ya con una disposición y con esa misma necesidad de cambiar esos viejos esquemas didácticos que todavía existen en algunos docentes, diría en algunos sectores educativos, pero que ya no se hacen, digamos, tan notorios como, diría yo, hace una década. Profe, por ejemplo, en esas culturas que estábamos hablando, poniendo acá en este continente, todo puede ser muy cálido, muy bonito, se marca divino, o sea, se escucha muy bien, pero con tanta desigualdad, ¿cree usted que de pronto es ingenuo decir que la educación es la solución? ¿O usted de verdad cree que la educación es la solución? Es uno de los factores, si no el más importante, sí uno de los más necesarios, porque la educación abre nuevos horizontes, nos va formando como sujetos reflexivos, críticos, como sujetos amantes del conocimiento, pero es cierto que esa disposición que tiene o que se da dentro de los procesos educativos puede verse vulnerada y no se cumplen esas metas si la población a la que se está llegando es una población que tiene unas terribles falencias a nivel económico. Cuando estamos hablando de estudiantes que vienen de familias disfuncionales, de estratos sociales en donde es muy marcada, digamos que la pobreza, y se ven las necesidades en los mismos estudiantes que llegan sin tener nada en el estómago, pues realmente esto ya genera una contradicción y podríamos hablar de un cortocircuito que no permite que se logre esto de lo que estamos hablando. Pero igualmente son los riesgos que se asumen y creo que son dinámicas que uno tiene que desarrollar. Estoy hablando pues en cuanto a la educación,
contando con esas variables muy fuertes, por supuesto, pero que no pueden servir como pretexto para dar la espalda a unos compromisos educativos, didácticos, que son indispensables para seguir formando a las y los estudiantes. Claro. Bien, me gustaría saber desde su perspectiva como docente universitario y tomando en cuenta todo lo anterior mencionado, ¿usted hasta qué punto considera que la universidad es un espacio de pensamiento libre y no un aparato de reproducción ideológica del Estado o incluso del mercado? Ay, esto es tan complejo porque es que realmente si nosotros nos ponemos a pensar un poco sobre lo que significa la ideología, son ideas que se instalan y que no se renuevan, ¿cierto? Quedan, digamos que anquilosadas, quedan grabadas en nuestra conciencia y a partir de esos valores completamente estatizados, pues de esas ideas estatizadas, pues empezamos a establecer, claro, valores sobre lo que es el mundo, la vida, la amistad, bueno, y todo lo que pueda derivarse en nuestro trato común, cotidiano y social de lo que es la vida misma, ¿cierto? Pero creo que esto también hay que mirarlo desde otra perspectiva y creería que pues en la medida en que nosotros como individuos, como sujetos que estamos, que ingresamos en el mundo y que estamos en una sociedad, pues ya estamos, digamos que, permeados de esa forma de pensar. De hecho, la primera forma de establecer esa ideologización es a través de la lengua, de la cultura, ¿cierto? Tenemos unos modos de pensar y unos hábitos de actuar que están dados por esa cultura y que se expresa igualmente en nuestra forma de hablar. Pero yo soy consciente de que este tipo de procesos, de acciones que se dan producto, digamos, de esas ideologías y de un proceso de culturización, digamos, y de costumbres, puede transformarse. Y justamente ahí es donde está el papel de la educación y lo que hace la universidad es abrirnos a un universo de conocimientos y de saberes y sin pretender en ningún momento idealizar el conocimiento universitario, pero creo que sigue siendo el espacio legítimo, necesario, fundamental para poder pensar en procesos de transformación de nuestras sociedades a partir de las y los estudiantes que se están formando como profesionales y que tienen una tarea fundamental como es la de retribuir ese conocimiento, ese saber hacia la comunidad, ¿cierto? Donde ellos van a trabajar luego de que reciban su título universitario. Profe, yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que la educación es un acto neutral? Jamás. No, porque es que empieza uno ya a comprender que quien enuncia el conocimiento tiene por medio una intencionalidad, ¿cierto? El docente ya tiene también un conjunto de ideologías, de criterios, de pensamientos, de valores, y eso se transmite en el mismo discurso de la enseñanza, y no solo en el discurso, sino en el acto, ¿cierto? En la forma como se transmite, y creo que eso lo reciben, primero que todo lo perciben los alumnos, y unos lo pueden recibir, lo pueden asimilar, podríamos decir que puede servir como referente también para ellos, a la par que puede ser un motivo para rechazar no solo a ese docente, sino esas posturas y esas ideologías y esas formas de pensar política, esa forma de pensar social, cultural y estética, diría igualmente, que define a ese docente. Por lo tanto, no hay ninguna neutralidad. Eso jamás ha existido y nunca existirá. Con base a eso, sabemos que por lo general hay unas rúbricas a seguir como docentes sobre temas quizá que deben de mostrarle a los alumnos en las clases. Para usted, el problema
es de quien lo enseña, sea el docente que estamos hablando, o de quien decide que se enseña, sea esta rúbrica que ya teníamos como lista. Ese es un problema que todavía no se ha logrado resolver, creo que nunca se resolverá, porque es que ahí tenemos que hablar hablar del currículo. Y entonces el currículo que pues está relacionado con el contenido de conocimientos que se debe dar en una materia y que se debe dar en un ciclo, digamos, de enseñanza, ¿quién lo impone? ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos que ver las políticas estatales, ¿cierto? Que son las que orientan ese currículo, y eso ya es algo que nos habla a nosotros, podríamos no decir de unas imposiciones, pero también de unas proyecciones y de unas apuestas políticas que, pues, pensándolo en términos positivos, buscan sacar adelante procesos, digamos, de formación de una sociedad y de unos sujetos políticos y de unos sujetos laborales con unos perfiles específicos. Pero la pregunta que uno puede hacerse también allí es a qué tipo de presiones y de políticas externas obedecen las políticas que se instauran a nivel educativo para marcar y determinar lo que son esos currículos. Eso por un lado, ¿cierto? Pero por otro lado, creería que el docente, la docente tienen ya una misión así pues súper valiosísima, que es la de transmitir no solo esas directrices que emanan de, pues digamos que de ese conjunto de leyes y de normas que hacen parte del marco general pues de la ley educativa a nivel nacional, y eso es lo que permite pues que en el espacio de clase, que es donde se vive in situ realmente la realidad académica, se puedan generar digamos, otras posibilidades de reflexión y de conocimiento que puede ir de alguna manera en contravía, o que puede estar cuestionando esas políticas educativas que, pues, pensándolas pues en términos, sin ningún tipo de prevención, buscan un beneficio. Pero yo pondría aquí como ejemplo, sacaron del currículo escolar las clases de historia. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos convertido, y las y los jóvenes se han convertido en sujetos ahistóricos, ¿cierto? Que no tienen una conciencia social, no tienen una conciencia histórica, porque ni en la escuela ni en el colegio eso se les ha inculcado. Pero hay profesores que, sabiendo que eso no se da, ¿cierto? Sacan los espacios para formar igualmente en saberes históricos, y creo que eso es importantísimo. A ver, profe, yo antes de aquí poner una cita, yo quería preguntarle, entonces, para aclarar más que nada, entonces ¿usted considera que es más importante como el progreso individual de cada estudiante más que el progreso general, como el conocimiento de los 40, 30, de los que sean del salón, del curso? Pues lo que pasa es que no creo que uno tenga que establecer esa relación en términos dicotómicos, ¿cierto? Porque pues no podría uno hacer un análisis adecuado. Hay unos procesos de formación que se logran a nivel individual, por supuesto, y la formación es un proceso individual, y lo digo desde mi propia vivencia, cuando he recibido a las chicas y a los chicos de primer semestre de licenciatura y de filosofía, de licenciatura en filosofía y de filosofía. He visto, pues, digamos que una timidez, un desconocimiento en cuanto a metodologías de poder transmitir ese conocimiento que están aprendiendo, y uno da unas pautas generales, pero también uno saca el espacio para hablar de manera individual con esa estudiante, con ese estudiante, para que revise esas falencias que tiene, y a partir de ahí pues uno puede ver que al semestre, a los 2 semestres siguientes, hay logros individuales, pero a esto yo creo que hay que mirarlo también con la perspectiva, digamos, colectiva, ¿cierto?
y creo que si uno encuentra que de 15 estudiantes que uno recibió en el primer curso o de los estudiantes pues, de primer semestre y encontró, porque todo esto juega con muchas variables, encontró que habían 2 o 3 que tenían dificultades de comunicación y logra que por lo menos de esos 2, 3, uno avance, eso es un logro. Y si uno hace una sumatoria ya no por semestre, sino por anual, o ponga un marco de tiempo más amplio, uno puede hablar entonces de logros generales, ¿cierto? Eso. Para aquí poner otro tema de los que teníamos y que va de acuerdo yo creo que un poco, resistencias y futuros posibles, ¿cierto? Y aquí tenemos una cita. La base de las pedagogías críticas es la resistencia. Resistencia al control, a la homogenización, a la lógica del mercado. Eso es una cita de Marco Raúl Mejía. ¿Usted qué opina? Me parece que esa es una apuesta necesaria. Considero que hace parte de esa formación crítica que deben recibir los estudiantes. Ahora, todo lo que se ha generado a nivel de investigación con los estudios de coloniales ha podido poner al descubierto esas injerencias ideológicas que están presentes pues en muchas instancias, en el lenguaje, en muchas formas, digamos, de dar el conocimiento y de autores y de disciplinas que son unas imposiciones pues que vienen desde un modo de pensar distinto al nuestro. Y creo que ahí es donde tenemos que aprender a convertirnos en esos sujetos críticos y ejercer esa resistencia. Y pensaría que cuando hablamos nosotros de una resistencia, esto pues también puede derivar en unas posiciones un tanto radicales. Yo realmente no soy tan amigo de llegar a ese tipo de radicalismos, pero sí soy consciente de que una de las tareas que tenemos nosotros a nivel educativo es formar a esos sujetos críticos que ejerzan una resistencia, por ejemplo, frente a los consumismos, ¿cierto? Frente al exceso de convivencia con las tecnologías que pues por supuesto que han sido un gran beneficio para nosotros, pero cuando las usamos de una manera desmedida, van en contra del propio, digamos que, de la propia realización que tenemos o que debiéramos tener nosotros como sujetos. Entonces yo creo que hay formas de ejercer esa resistencia desde unas cotidianidades, desde unas micro cotidianidades, y ahí es donde podemos ver entonces si eso que se transmite y esas didácticas de resistencia que se transmiten en el aula de clase tienen o no tienen alguna respuesta o acogida por parte de las y de los estudiantes. Bueno, tomando en cuenta todo lo que usted nos menciona y ya aceptando que el poder también se ejerce en el aula, ¿qué significa realmente resistir como docente para usted? Y en esta medida, ¿considera que es viable integrar saberes indígenas, afrodescendientes y populares en la universidad sin que el sistema los neutralice y los convierta en folclore académico, es decir, como una fachada? Yo creo, respecto a la primera pregunta, la lucha con la resistencia, en primer lugar, creo que es con la mediocridad. Es una de las tareas que tenemos nosotros, y esa mediocridad se puede ver expresada en un en un docente que no estudia, que no consulta, que no investiga, y creo que la mejor manera para enfrentar esa mediocridad es estar investigando y estudiando. Eso por un lado. Por otro lado, pues creo que también esto tiene que ver con una actitud de vida. Creo que desde el punto de vista de una praxis cotidiana, hay formas, digamos, de mantener esa resistencia con respecto a las imposiciones ideológicas y de consumo que día a día están, digamos que,
introyectándose a través de la televisión, de la radio, de las medias, ¿cierto? Todo eso también lo está afectando a uno como sujeto. Y bueno, la pregunta es, ¿de qué manera uno puede distanciarse y convertirse en un sujeto crítico para no caer, por ejemplo, en tendencias puramente consumistas? Yo creo que uno está en el mismo nivel que las y los estudiantes en ese sentido. Ahora bien, respecto a la segunda parte que me planteaste, ¿cuál fue? La pregunta era que el tema de la inclusión, Por supuesto, el sí, tema sí. del folclore, Sí, para entre que no termine conocimientos convirtiéndose en indígenas. un folclore. Claro, fíjate que a mí me tocó ser el evaluador de un trabajo monográfico de una estudiante de filosofía que hizo un trabajo, diría yo, sui generis. Ella es de la comunidad de Embera y los profesores no quisieron acompañarla para hacer esa investigación porque ella quería hacer una reflexión filosófica de sus costumbres y tradiciones, digámoslo así, culturales y religiosas, ¿cierto? Y esto no lo aceptaron porque, pues, al decir de algunos colegas, eso no era filosofía. Y la pregunta entonces que surge acá, ¿qué es la filosofía? La filosofía es el pensamiento que hemos recibido de Europa, o la filosofía realmente es un amor al conocimiento, ¿cierto? Como dice, pues como significa originalmente el término. Entonces, hubo solo un profesor externo al instituto que fue quien la guió en ese proceso, y como no había profesores que quisieran leer eso, me la mandaron a mí. Y para mí fue realmente un conocimiento, un aprendizaje enorme, porque esto me hizo pensar realmente que la filosofía, estoy hablando pues desde mi área de conocimiento, tiene que abrirse a estas otras nuevas o viejas filosofías que no se han visibilizado por ese pensamiento colonialista, ¿cierto? Que nos ha hecho creer que solamente la filosofía es aquella que se hace y se ha creado desde una tradición y un canon, digámoslo así, externo, europeo, occidental, y esto pues creo que hay que replantearlo, y me parece que esto se ha venido replanteando en la universidad, empezando porque ya se están estableciendo espacios para que haya un estudio de las lenguas indígenas, pero también tendríamos que añadir acá, por ejemplo, en las comunidades de las sordoaudiencias y de las comunidades de ciegos, ¿cierto? Ya la universidad está también generando espacios de comunicación para que estos estudiantes que estamos recibiendo pues puedan también recibir ese saber y ese conocimiento en el aula de clase. Entonces, pues con profesores que están haciendo la traducción en el lenguaje de señas. Entonces me parece que eso está mostrando toda esa apertura de saberes abiertos, y yo emplearía el término aquí cosmopolitas, perdón, en el sentido pues de abrirse a otras formas de saber, y en este caso culturales, pues desde el punto de vista del indigenismo, etcétera. No, profe, agradecerle por brindarnos este tiempo de ustedes, su conocimiento, su saber, y por estar dispuesto pues, a responder a nuestras inquietudes, nuestras dudas, y ampliar nuestro conocimiento también. Eso siempre es Iván. bienvenido. Claro, con gusto, Iván. Hoy hemos desnudado tensiones fundamentales. ¿Cambia la educación o solo reproduce el orden? ¿Es la universidad un espacio de libertad o una fábrica de conformismo? La realidad nos muestra que, mientras proclamamos la educación como herramienta de liberación, muchos jóvenes salen del sistema educativo
mejor entrenados para aceptar la jerarquía que para cuestionarla, más preparados para obedecer que para resistir. Así que la pregunta no es solo si la educación nos transforma, sino qué tipo de transformación nos ofrece. ¿Una transformación verdadera que libera y emancipa o una transformación superficial que domestica y controla? No podemos olvidar a su vez que la educación es un campo en donde se enfrentan cosmovisiones, además de intereses de poder político y económico. Y ahí, en ese campo, la apuesta por una educación realmente crítica es también una apuesta política, económica y ética. En un inicio propusimos hablar de algo que muchos consideran un dogma y otros una mentira cómoda, la educación como motor del cambio social. Y ahora les dejamos una pregunta. ¿Hay actualmente otra postura o estas dos son las únicas? Gracias a John Freddy Ramírez, el profesor que nos acompañó, y a ustedes por escucharnos. Nos encontramos próximamente en Filosofía para Tontos, el peligro de pensar por cuenta propia, donde seguiremos incomodando ideas y tal vez incomodándonos a nosotros mismos. Muchas gracias.